Suscríbete a la Panterita. Recomendado por los mejores mecánicos del país, pedí Shell Helix. Chacomer para su feria de camiones JMC. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Dos grandes de América se enfrentan en una gran final que hace vibrar al continente. La Argentina de Messi busca quedarse con la tan ansiada copa frente al Brasil de Neymar como rival anfitrión que pelea por la 10ª. Gran final Copa América 2021. Argentina-Brasil. Desde el Estadio Maracaná. Sábado 10 de julio. Con el gran equipo de Fútbol a lo Grande y la previa desde las 19 horas. Relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo Mendoza. Final Copa América 2021 por Monumental 1080M, Fútbol a lo Grande y redes Monumental. Hace 25 años que transmitimos todo lo que se vive en la cancha y lo hacemos por vos, que vivís, sentís y respirás amor al fútbol de una forma distinta. Seguiremos vigentes, sumando cada vez más adherentes a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo Grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Florencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Estamos con el doctor Rubén Di Tore, presidente del Club Libertad. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Doctor, esta mañana comenzó a practicar Lorenzo Melgarejo. Sí, esta mañana ya estuvo practicando con el resto de sus compañeros. Bueno, ya se venía manejando la información hasta que se dio. ¿Y el convenio hasta cuándo es, doctor? Y teníamos nosotros no lo dimos a publicidad porque él tenía todavía, estaba de cierta forma ligada con Racing y tenía una serie de situaciones que solucionar ahí, ¿verdad? Y se fueron dando y hoy pudimos firmar el contrato, el pase. No, por eso digo, hasta fin de mes, hasta fin de año, perdón. Y yo no quería todavía dar toda esa información a Arturo porque todavía hay algunas cositas que arreglar. Pero lo importante es que está con nosotros, sí, va a estar todo este año y la idea es que quede más. Y se acople al equipo lo antes posible para sumar al resto de sus compañeros. Jugador funcional, puede jugar en distintos puestos. Sí, es un muy buen jugador, ya estuvo en su inicio con nosotros en la inferior. Después hizo un recorrido por acá, después por el extranjero y yo creo que últimamente tuvo muy buenas actuaciones. Sí, como vos decís, puede jugar en varios puestos y puede ser un jugador de bastante ayuda en el equipo. Jugó con Tacuara, Benfica y con Díaz en Racing. Con Díaz en Racing, sí. Ellos lo conocen perfectamente bien, pero fueron compañeros de él. No, y estamos hablando de si va a encontrar compañeros en Libertad. La idea es esa, que haya una variedad de jugadores que permitan también al técnico establecer una variedad de juego, ¿verdad? De posibilidades tácticas y poder ir rotando los jugadores en la medida que se vayan necesitando, ¿verdad? Porque sabemos hay mucha competencia este semestre y vamos a necesitar un plantel así largo y calificado. El miércoles, Sudamericana. El miércoles ya empezamos el primer compromiso internacional. Estamos viajando el martes en un vuelo charter y volvemos inmediatamente después del partido. Y bueno, la apuesta es grande internacionalmente con las incorporaciones que está teniendo Libertad, doctor Di Tore. Sí, la idea era esa, de acuerdo a lo que habíamos planificado al comienzo de año, era tratar de ganar en la apertura, lo cual nos daba la tranquilidad ya de clasificar a la Copa Libertadores del año que viene y este semestre dedicarnos, si es que se podía, a una Copa Internacional,
sin descuidar el campeonato clausura y la Copa Paraguay. Y establecer una base ya de equipo como para ir fortificando nuestra participación el año que viene en la Copa Libertadores. Presidente, estamos hablando de los que llegan. Ahora le consulto, ¿hay algún futbolista que deje Libertad en las siguientes horas, en las próximas horas, o ya nadie se mueve del plantel? Nadie se mueve del plantel. Ya con las 3 bajas que tuvimos, ya con eso está finiquitado. Y más sumado el caso de Milesi, que también se está finiquitando, que probablemente ya lleguemos a un acuerdo y él deje de ser jugador de Libertad. Milesi, el que oficialmente falta, porque de hecho hace rato no forma parte, pero está para ya con el documento dejar de ser jugador de Libertad. Milesi, el de volante, sí. Ya no es de Libertad. Ya volante. Pero eso falta la oficialización. Pero yo estaba leyendo anoche que ya dejó Libertad, doctor. Sí, estamos, por eso te finiquitando. Esa es una página suya que levantó, nosotros no hicimos ninguna cuestión oficial porque faltaba todavía finiquitar algunas firmas que yo creo que se darán en el transcurso del día o la semana que viene, pero esa es la idea. Qué raro lo de Milesi, ¿eh? ¿En qué sentido? Y que vino de Guaraní, venía precedido. No es Guaraní. Ah, perdón, el otro Milesi. Milesi, perdón, el anterior, perdón. Me estoy equivocando con Berlini, me equivoqué. Tuvo problema de salud, Milesi. Tuvo problemas de salud. Perdón, porque anoche anoche estaba leyendo que se despedía de Libertad. Sí, pero no es el Guaraní. No, perdón, me equivoqué, me equivoqué Berlini con el... Que lo trajo Ramón Díaz. Sí, por eso. Que estuvo con él allá en Arabia cuando... no sé dónde estuvo, por ahí estuvo con el equipo de Ramón Díaz, él lo trajo, lo pidió, y después tuvo un problema de salud, que tuvo que someterse a una cirugía en el Uruguay, y bueno, y todo ese problema que después llevó y que dijeron los técnicos no lo iban a tener en cuenta, entonces estuvimos negociando por la forma de rescindir el contrato y bueno, estamos en eso. ¿Y cuánto? El caso de Milesi, es cierto. Mira, el error es mío, doctor, disculpame, me mezclé con el de Guanajuato. No hay ningún problema. El caso de Milesi, él lo recomendó Ramón Díaz. Cuando viene un jugador recomendado y hay que desprenderse, eso no será fácil. No, depende de los jugadores, ¿verdad? Porque hay algunos que nosotros, como el caso de Mejía, por ejemplo, Mejía tenía un contrato todavía un poco largo, y conversando con él llegamos a la conclusión de que bueno, nosotros íbamos a negociar con él su salida porque no le correspondía, o sea, no le convenía el quedarse parado. Lo mismo lo hicimos con el caso de Alcacis, el lateral derecho, que había venido también con Ramón Díaz. Y bueno, de repente a ellos les conviene quedar con el pase en la mano, negociar con otro club, cobrar una parte de su salario, ¿verdad? Y bueno, esas son negociaciones que se hacen normalmente cuando se quiere rescindir amistosamente un contrato, ¿verdad? Presidente había dicho antes de Melgarejo, dos más. Está lo de Melgarejo. ¿Existe ese último refuerzo en carpeta? Sí. Lo que no tenemos es en carpeta, porque lo que teníamos en carpeta no satisfacieron los requerimientos del cuerpo técnico, y lo otro que sí teníamos con el OK fueron operaciones que cayeron porque están jugando en el club en este momento. Es lo que puedo adelantar, que es un delantero lo que estamos buscando, pero que no tenemos, en este momento no tenemos ningún nombre, y tampoco tenemos mucho apuro, ¿verdad? Vamos a encarar con lo que tenemos y seguimos buscando. Para el campeonato clausura creo que hasta el 30 de julio está abierto el libre de pase, y para la sudamericana, si no llegamos para esta primera instancia, creo que después se abre otra vez una ventana para reforzar, y bueno, por ahí, si continuamos en la Copa, podemos seguir conseguir un delantero que satisfaga, ¿verdad?, lo que el técnico quiere. Pero en este momento ninguno de los nombres que se barajan son ciertos. Déjame preguntarte sobre el final, doctor Rubén Ditola. Ayer hablamos con Luis Chiola, encargado del nuevo campo de Libertad empastado, primer mundo, decía, a nivel mundial. Vinieron consultores de Argentina. Libertad no juega ningún partido hasta fin de año, digo hasta noviembre, diciembre en su cancha. Sí, así mismo.
queremos hacer algo bueno y el ingeniero Chiola está a cargo de eso. Es cierto, trajimos técnicos de la Argentina que están también trabajando en eso, en el subsuelo. Nos hicieron inclusive algunas modificaciones porque era un terreno que tenía mucha agua abajo, y bueno, todo eso se va a hacer y eso va a llevar, verás, que tengamos que estar parados todo este semestre para darle tiempo a que ellos trabajen con tranquilidad, ¿verdad? Y para el año que viene tengamos un campo realmente de primer mundo. Bueno, seguiremos charlando. Doctor, gracias por tu tiempo. ¿Estás viajando con la delegación? Sí, estoy viajando, acompañando a los muchachos y cuando quiera, Arturo, de repente nomás las noticias vuelan y lo que quiero decirte es que no, de todos los nombres que se dicen en este momento no es nada real. Está bien, doctor. Muy amable, doctor Benito. Gracias por tu tiempo. No, gracias a usted. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Bueno, el tema de Milesi, ¿cuántos partidos jugó? Poco, Cuando llegó jugó bastante, jugó seguido. Después... No, estamos hablando de cuando se va, no cuando viene. No, en los últimos tiempos no, ya no apareció. Si le trae a Ramón Díaz, o le trae a De Casi, el le trae a él porque va a jugar. Sí. Estoy hablando de la parte donde ya no juega. Ya no aparece. Y el jugador sabe que cuando el técnico se va, deja de jugar. Sí. Porque lo recomendó el técnico. Sí. Ramón Díaz fue el que lo puso casi todos los partidos y nosotros decíamos, Milesi no es más que... el Cáceres, ¿se acuerdan? No jugaba Cáceres y jugaba Milesi. Sí, pero es cierto, se va el técnico que lo trae y ahí... No, ahí perdió totalmente. El panorama cambia absolutamente, y eso pasó con él, pasó con Abecasis y con otros que tuvieron que dejar también la institución. No, y ese cuando vos tenés el caudal para traer. Claro. Cuando le hace carta le dicen hay que traer, le dice Ramón Díaz, y le trae, es porque vos sabés lo que está apostando. Sí. Y le está dando crédito al técnico. Y si se va, vas a pagar las consecuencias de lo que pagaste. Así nomás. Así es. Si el técnico le recomienda y yo te traigo por recomendación del técnico, es así. Cuando tenés que desprenderte, jugador, te tenés que desprender porque el técnico que viene va a decir yo no te pedí. Totalmente. Y vos dijiste sí, yo te di porque fue el técnico anterior. El técnico que viene juega de una manera donde el jugador le puede servir, viene otro técnico que juega con otro esquema donde ese jugador no le encaja y... ¿Te acordás cuando se fue Leonel Álvarez del Cerro? Sí. Se reunió a las 11 de la mañana, tiró nombre, no, después tiró un tercero que no se me viene, que no estaba. Y dijo Cerro no, y él se fue. Entonces renuncio, le dijo Leonel Álvarez. Sí. Y le dijeron en Cerro, renunciar. No quería el delantero. Le tomaron exactamente sus palabras. Si no me trae hecho, renuncio. Sí. Así se fue Leonel Álvarez de Cerro. Un delantero pidió. Y no era el que pidió otro. Pidió otro, no. Teo con D, de 5 letras. Sí. A ese le pidió. Pero famoso y... A ese le pide al final y le dice Cerro no. Entonces le dice renuncio. Le dijeron en Cerro renunciar y se fue Leonel Álvarez siendo campeón. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O haz tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casi un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3335
633 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Estaba viendo, esta mañana Lorenzo Melgarejo practicó en Libertad. No pudimos hablar con él, incluso le dije al padre para poder hablar con él, era 7:15 de la mañana, menos 6, 7 menos cuarto habrá sido cuando estaba escribiendo, whatsappeando con el papá para entrevistarlo, y me dijo no, ya está practicando, a lo que le dije va a ser muy difícil entrevistarlo después, porque esa es la política de los clubes, sí. Vos tenés que tomarlo antes, no después. Ya Y un en saludo el al papá de Lorenzo Melgarejo, que ojalá esté escuchando la radio. Y ya entendemos, porque una situación como esta, si no está actualizado y habla, le van a decir por qué hablaste, tenemos que presentarte primero. Ese es el caso de Libertad, Lorenzo Melgarejo. Sí. Pero tuiteamos bien temprano, Gustavito, el tema de Lorenzo, que esta mañana se daba la práctica en Libertad. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembricio, Adeleta, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agricultura, el auto ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amores a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a femayflores.com. Regala amor, regala Femayflores. Vuelve con toda la Semana Naranja a Tupi, con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu cuota la abonás recién en agosto. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Y ustedes, si me dicen cómo van a marcar a Neymar, les digo cómo hablaré con Messi. El director técnico de Brasil tiró una broma al finalizar la conferencia de prensa. No será un clásico más. Tite dijo, lo sé, pero no te lo puedo decir. Nosotros no neutralizamos, sino disminuimos acciones del adversario. No neutralizamos a nadie. César Sampaio, ayudante de campo, se sumó. Tenemos dos grandes exponentes en acción. Creo que la misma preocupación que nosotros tenemos con Messi, ellos la van a tener con Neymar. Y habla en la conferencia de prensa del partido de mañana. Y estaba viendo el diario Le, el gol de... ¿El Piojo fue? ¿Vos tenés, Gustavito? El 1-0, 110.000 personas. Estoy Piojo siguiendo. López. Piojo López. ¿Y a quién le gana la jugada? Piojo López. Un amistoso, si no me equivoco, fue. Un En amistoso. época de pasarela. Sí. ¿Y vos viste la jugada? ¿No vieron? ¿No siguieron? Te hace escuchar, porque estoy siguiendo muchísimo. Estoy siguiendo, vamos a escuchar. El gol y el 1-0, escuchen. El 1-0. Este sí es. Aquí está. Este es del año. Previa a Francia 98. Amistoso, 110.000 personas en el estadio. El último partido en el Maracaná entre Brasil y Argentina veía ayer. 110.000 personas en el estadio. ¿Qué pasó? 110.000 personas en el estadio. Ideal, eso no. Y no, estoy buscando, yo Ese estaba fue el día que escuchando. Simeone lo pisa a un brasilero. Estaba siguiendo todo el tema. Y el título de ese año, ¿saben lo que dice el título de Olé? Você abusó. ¿Vos conocés la canción, Luis? Conozco. Hay una canción famosa y eso le pone el diario Olé. Dice, el Piojo López recibió ese balón y se la jugó detrás de Roberto Carlos y sin ángulo sacó el zurdazo que venció a Claudio Tafarel el 1-0. Al segundo tiempo el partido se iba. 110.000 espectadores en ese partido, como recordaba Fabián, amistoso. Estaba recordando y estaba viendo y siguiendo porque no hubo un partido más. El partido fue amistoso de cara a Francia. Sí, antes del Mundial de Francia. Antes del Mundial. Y el 1-0 que le gana Argentina en el Maracaná. 110.000 espectadores. Yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento, pero el mejor jugador del mundo. Sí. Y el asistente de Tite jugó aquel partido. Allí estaba por décima vez, bien parado el jugador Ayala. Verón, Mati está en la derecha, el Piojo en la izquierda, el que marca el Junior Baiano al Piojo, allí está el Piojo, sigue el Piojo, se acerca el Chelo Delgado. ¡Qué lindo hacer el gol ahora!
El Piojo. Claudio López, la Argentina en el Maracaná le está ganando a Brasil por 1-0. 29 de abril del 98. Y nombres importantes en Brasil que dirigía. Estaba leyendo la configuración de los dos equipos. Zagallo, sí. Muchos Tafarel, Cafú, Junior Bayano, Aldair, Roberto Carlos, César Sampaio, que hoy es asistente de Tite, Celías de Nilsson. ¿Qué César Sampaio tenía de peculiaridad en esa época? De peculiaridad. No sé. Yo lo recuerdo como volante central. ¿Y qué pasó con el que tenía? ¿Qué hacían antes del partido? Con el arquero, cuyo nombre no me acuerdo. Tafarel fue el titular en Brasil. No tenía nada en la mano. Alguien que llevaba algo en la mano. ¿Quién es? No sé. ¿Cómo se llamaban? ¿Y sabe quién? Hoy está de cumpleaños el Gato Fernández, ¿o fue ayer? Hoy. Llamaron por el Gato Fernández. Es que lo que llegó a integrar el equipo de los atletas de Cristo. Sí. Y César Sampaio era el pastor, entre comillas. Se llamaban los atletas de Cristo. Sí, señor. Y César Sampaio era, entiéndase, yo lo digo con mucho respeto, con absoluto respeto, se llamaban los atletas de Cristo. Con Silas de San Lorenzo, ¿te acuerdas? Vino uno acá, un arquero brasileño con la Biblia, incluso ingresó a la cancha. Se llamaban los atletas de Cristo. Y eso integraba también, cuando creo que fue en el fútbol brasileño, el Gato Fernández, sí, que hoy está de cumpleaños para llamarle. Y César Sampaio pertenecía a volante central, ¿era de eso? Sí, volante central. Sí, señor, una calidad extraordinaria. Raí, Ronaldo y Romario arriba en ese equipo de Brasil. O sea, nombres. Sí. Argentina tenía Batistuta, Verón, Ortega, Simeone. Previo al Mundial de Francia 90. Espera, Angelito. Yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento, pero el mejor jugador del mundo. Totalmente. Sí, señor, así mismo es. Porque cuando vos le marcás a Ronaldinho, ya algo que esté equivocado, fue entre el 2004 y 2005. Sí, señor. Ronaldinho ganó Balón de Oro. Todo lo que aparecía ganaba a quien le marcó a Así mismo, Arturo. Espera un ratito. Espera. Vamos a respaldar más lo que está diciendo vos. Ay, Alfredito. No, pero en serio te digo, Ángel. Cuando yo lo marqué, ese tuvo que haber sido en el 2004, si no estoy equivocado, 2005. 2004 para el Mundial de Alemania con el Maño. Ganó todos los premios Ronaldinho. Fue entre el 2004 y 2005. ¿Qué partido? ¿Perdió Paraguay por goleada? No, 0-0. No, 3-0. Ah, no, feo. Perdón, 3-0. No, pero no viene, ella hace malo. ¿Para qué vamos a hablar más? Ah, del resultado. Correcto. Tienes razón. ¿Para qué? Sí, para qué. Así mismo. No, yo me confundí con el partido aburrido acá, el 0-0. Ese fue en Brasil. ¿Qué le dijo Pasarela a sus jugadores? En Morales, tiro libre. No sé. No sé periodismo. No sé qué. ¿Qué pasó? Que jugaban River Olimpia. Era el técnico de River. Supercopa, Copa Libertadores. 90. Y está Pasarela y nos fuimos nosotros. Terrible su carácter, será. Ustedes saben. Pasarela. Sí. Pero nadie le dijo nada. Dios mío, ¿cómo lo que gusta esto? Fuimos para acreditar y nos acreditamos. Y después de chusmas, fuimos al campo de juego. Y estaba practicando River. Queríamos conocer. No, es chuma. Queríamos estar informados correctamente, Ángel. Eso es otra cosa. Sí. Y entramos ahí y estaba practicando tiro libre, Pasarela. Tiene que ver con él, haciendo alusión. Claro, su presencia. Cuando fue técnico. Y Lobo Leite, arquero de Mineiro, uno de los propulsores, brillante José. Joao Leite, del Mineiro, atleta de Cristo. ¿Cómo te va, Gato? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Felicidades. Un abrazo para todos. Felicidades. Gracias, muy amable. ¿Cuántos años cumplí, Gato? 67. Mitadito, mira, Gato. Estábamos todavía en edad para jugar. Mitad de suerte. Así mismo. Ahí te saluda Angelito, te dice mitad de suerte, te dice Gato. Un abrazo para Ángel.
Sí, gracias a vos. Escuchaste, bueno. Esperana, Ángel. ¿Entendiste? Está muy acelerado, Ángel, será. No, pero es la vida, güey, la vida. Así es. Dice, te da la razón. Gato. Para mí no hay pandemia. Esperana. ¿Me permití, Gato? Sí. No, porque se mete, pues, no hay pandemia. Y Angelito trabaja ahí en... Simple opinión. Y ya está perfecto, yo no digo que... Espera, Angelito, estoy con el gato. Bueno. Perfecto. Gato, estamos hablando de tu cumpleaños, estamos hablando de César Sampaio. César Sampaio fue compañero mío en el Palmeiras, jugamos juntos en el 94, fuimos campeones con el Palmeiras, fue jugador de selección y ahora mismo integra no sé si cuerpo técnico, está en la gerencia deportiva de la selección brasilera. Qué bien, y ocurre que estamos recordando, ¿en qué año fue? ¿En qué año le ganaba Argentina? En el 98, previo al Mundial de Francia. En el 97 le ganó. ¿O en el 98 fue el partido? 29 de abril del 98. 98, un amistoso, 110.000 personas cuando gana Argentina en el Maracaná, un amistoso antes del Mundial a Brasil 1-0. Y apareció César Sampaio y yo le dije, mirá, le dije a Fabián, César Sampaio, excelente volante. Creo que fue uno de los de mayor que activaba más con los atletas de Cristo, Roberto. Sí, él junto con Silas, Pablo Silas. Pablo Silas, de hecho, hoy día es pastor de una iglesia. Y César Sampaio era uno de los más activos dentro de los futbolistas en la época de llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y vos también fuiste de atleta de Cristo? Yo integré, sí. Yo fui integrante del atleta de Cristo. El que prácticamente lo fundó fue un ex arquero que hoy día es diputado, de João Leite. João Leite, del Mineiro, arquero del Mineiro. Atlético Mineiro, me acuerdo que jugamos un partido acá contra el Atlético Mineiro, Cerro Porteño Atlético por la Copa Libertadores, y me sorprendió, me regaló una Biblia ahí antes de comenzar el partido dentro del campo de juego, ¿verdad? Después de mucho tiempo no volvimos a hablar porque el hijo de él es arquero, también fue compañero de Junior en el Botafogo, hoy día él está jugando en el Benfica, el hijo de João Leite. No, y con lo que estamos hablando con mucho respeto, haciendo mención a Sampaio, tuyo compañero, vino el arquero acá con la Biblia, estamos hablando de João Leite, y dejó un costadito, y nosotros decíamos esto que es, y preguntamos, incluso en aquel momento te preguntábamos a vos, y vos dijiste sí, yo soy de los atletas de Cristo, Gato. Sí, así mismo, Arturo, yo soy, integré con ellos ese grupo, un grupo grande, está diseminado por todo Brasil, ¿verdad? Yo creo que el grupo de atletas de Cristo hoy día son muchísimos, son mayoría en todo Brasil. Sí, yo te digo eso porque hoy van los jugadores rezando, mirando el cielo, Cristo, Dios, y es mucho más así hoy día antes del partido, después del partido, los técnicos, hoy está así la cuestión espiritual. Sí, hoy día se usa mucho eso, ¿verdad? Hay técnicos, hasta presidentes de clubes, cada uno tiene su religión, ¿verdad? Está la católica, está la cristiana, entonces cada uno a su modo le pide al Señor para que lo proteja, ¿verdad? Porque para ganar no creo que pidan, porque también los otros Dios no juega el partido, ¿verdad? Sí, brillante, Dios no juega el partido. Es como a la Virgen, cuando un vestuario vos ves que le rezan a la Virgen en un vestuario y otro a la Virgen de Cacupé, por ejemplo. Así mismo, uno entra, se encomienda a la Virgen, a Dios, ¿verdad? Para no recibir alguna lesión grave, tanto para uno como para los compañeros y para los que están enfrente, ¿verdad? Porque siempre dije y siempre lo he dicho, ¿verdad? De que Dios no juega el partido, Dios no gana, Dios no mete gol, ¿verdad? Entonces, encomendarse sí, para que uno no pueda tener alguna lesión grave. Bueno, ya sea uno, sí. Perdón, sí, terminaba. Primero está el físico, el cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que piden?
Así mismo, uno pide para no sentir alguna lesión grave, y también por el compañero y por los contrarios, ¿verdad? Pero ya cuando comienza el partido ya se olvida de todo eso. Como arquero, ex arquero, te pregunto y después cerramos sobre el caso Gatito, felicitándote por tu cumpleaños. Neymar, ¿qué tiene y qué tiene Messi? ¿Qué tiene uno, qué tiene otro? Y Messi para mí es de los 30 metros antes del arco es muy peligroso. Neymar se va por todo el campo, es muy habilidoso, solo que se tira mucho, ¿verdad? Pero yo creo que en estos momentos Messi está en una madurez mayor y lo ha demostrado en esta Copa América, ¿verdad? Porque los anteriores la anterior Copa América no demostró todo lo que está demostrando ahora Neymar. Es un jugador que, como dije, es muy habilidoso, se mueve por todo el campo, pero son decisivos los dos en su equipo. Con la diferencia que si llega a perder la Argentina, perdió Messi, y si llega a perder Brasil, perdió Brasil. Esa creo que es la diferencia. Sí, evidentemente que Messi tiene esa cruz muy grande, ¿verdad? Porque si, como vos decís, si pierde Argentina, pierde Messi. Si gana Argentina, tampoco gana Messi, ¿verdad? Entonces, es que no ha ganado, como dicen, los argentinos no tuvo la suerte de ganar un campeonato, ya sea Copa América o un Mundial, ¿verdad? Pero es evidentemente que uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, señor, y te pregunto sobre el Gatito para cerrar la charla. El mote, le decía a los compañeros, tu mote de Gato, ¿te pusieron en España? Sí, me pusieron en España. Era un partido que jugamos contra el Atlético de Madrid en Madrid. Ese año el Atlético salió campeón, empatamos 0-0 y bueno, ese día atajé todo, como se dice, ¿verdad? Y al día siguiente salió en los diarios allá de Barcelona y de Madrid, este hombre parece un gato. Ahí los compañeros comenzaron a decirme, el día que nos representamos para la práctica, el compañero gato me decía, al principio me chocó, ¿verdad? No me gustaba, pero hoy día ya no, ¿verdad? Porque ya es más fácil, inclusive yo mismo digo, quien habla el gato, para facilitar las cosas, porque con Roberto casi muy poco me conoce. Claro, como Roberto, nosotros mismos te decimos gato. Y coste que te hiciste acá te podíamos llamar Roberto, pero bueno. Y el otro que dice gato con guante no caza balones. Así dicen, pero no, te estoy cargando. Ese gato cazaba balones. Ya sé, te digo nomás también la otra parte cuando hablan, decían los muchachos, pero no por vos, hablo en términos generales, no tomen así. No, yo sí, a mí me dicen también, compañero, el gato con guantes no caza ratones, así, en broma también. No, estamos para recibir de todo, pero es bueno porque hay amabilidad y hay la parte graciosa que uno tiene. Sí, señor, y vos sabés que me dice César Ifrán, nuestro colega, que es una creación de la agencia F. Agencia F es una agencia española, así como hay France Press, hay F, y es una agencia española, y esta agencia fue la que te llamó gato, una agencia de noticias española, para que sepas, creación de la agencia F de España. Ahora me entero, pero realmente ahora me entero. Yo lo que sé es que salió allá los diarios, la revista, ahora me entero, realmente ahora me entero. Es cuando te preguntan una agencia famosa, F, famosísima agencia noticiosa de informaciones, agencia, noticia, F, fue la que te puso gato. Sí. Bueno, está bien. Yo conozco la agencia, porque inclusive Junior, hace como 2 o 3 años salió el mejor arquero de la agencia F de fútbol brasileño y le dieron un premio. Vos escuchaste, yo no miento cuando digo que los relatores españoles, no sé si era de tu época en el español con Juvencio Osorio, Caselli, Ortiz Aquino en el español, el gato, gran figura el gato, en España, con el español de Barcelona, dicho sea de paso, cuando los relatores españoles transmitían de una manera distinta a la de hoy. Porque si volaba el gato de palo a palo, iban a decir, oye Paco, ¿cómo voló el gato? Qué malo que eres, no haga eso. Ese Huiza. ¿Verdad que los relatores no eran muy efusivos en España? ¿Cómo? Que los relatores españoles no eran muy efusivos como nosotros, digo.
No, ustedes son espectaculares. Hay veces que los mismos, cuando Paraguay estuvo en el Mundial, muchos de los que participaban de los países europeos, ahí también se maravillaban la forma como usted transmitía y vivían el partido. No, realmente claro, lo de esta parte del mundo digo, y no de Europa, porque los españoles, no los sudamericanos, por poner, decían, qué atrajada se mandó el gato, y a lo mejor volaste de palo a palo, no sé si me entendés. Oye, qué bueno es el gato, y hasta ahí nomás. Qué malo que soy. Así es, gato. Así mismo, Arturo. Bueno, ahora vamos al gatito Fernández. ¿Cuándo vamos a conocer su futuro, Roberto? Primero tuve que jugar, primero está recuperando. Acabo de hablar con él, me dijo que se siente muy bien, que la próxima semana se tiene que hacer el último estudio, por decir así, para que le puedan habilitar a estrenar ya dentro del campo de juego, ¿verdad? Y de ahí que jugar y vamos a ver qué pasa más adelante. Porque de pronto él va a seguir ahí en Botafogo, de hecho, porque tiene contrato, ¿verdad? Pero a fin de año sí queda libre. ¿Y a dónde va a ir? Y eso no se sabe todavía. ¿Vos qué le recomendás? Vale. ¿Qué le estás recomendando? ¿O es decisión suya? Gatito dice, no, esto decido yo, aunque vos le digas a mí nada, esto es lo que más te conviene. No, él escucha mucho lo que yo le digo, ¿verdad? Pero él en este momento, él mismo, es consciente de que él tiene que ponerse bien, jugar. Le he hecho escuchar algunas llamadas de amigos míos que trabajan en el fútbol, que viven en el exterior, ¿verdad? Pero, como yo le dije, primero tienes que jugar, ponerte bien, jugar y después ahí se ve qué se hace. En el día de tu cumpleaños te pregunto con total respeto, el hecho de ser el gatito, vos fuiste un notable, extraordinario arquero, gato, que lo digan gatito, eso es una gran responsabilidad. ¿Prefieren que lo llamen Junior? Él prefería, ¿verdad? Que así, porque como vos decís, yo escuchaba mucho porque yo le acompañaba en todos los partidos de la inferior, y él se sentía, había veces que se sentía mal porque la gente decía jugaba porque el hijo del gato, ¿verdad? Hasta que de repente él asumió esa responsabilidad, se olvidó y hoy día él tiene su nombre. Él es realmente hoy ya no le importa que le digan gatito, al contrario, él también ya dice que cuando habla soy el gatito o lo que sea, ¿verdad? Entonces esa responsabilidad, esa mochila que él tenía ya lo dejó ya por el camino, hoy día ya se abrió su propio camino. Sí, totalmente, pero digo, ser el hijo tuyo, gran arquero, como dije, notable, que le digan gatito, tenés que ser como tu papá, mira acá tu papá, y eso pudo haber pesado en sus comienzos. Sí, no, le pesó a Arturo, porque la división inferior fue le gritaban, le decían de todo, que bueno, y él se tragó eso, se dio su oído y siguió estrenando, siguió jugando, y vuelvo a repetir que hoy día él ya hizo su camino, inclusive ya mudó, ahora él ya no es el hijo del gato, yo soy el papá del gatito ahora, ya mudó las cosas. Sí señor, el tiempo se encargó de que fuese así. Bueno, Roberto Gato, congratulaciones para vos, que pases un espléndido día, si fuiste muy atento, y bueno, seguiremos charlando, Roberto, gracias por tu tiempo y felicidades nuevamente. No, muchas gracias Arturo y un abrazo para todos. Gracias, Roberto el Gato Fernández. Gato. Para curar mi mal de amores dijeron los doitores que no había salvación. Gato. El gato. Para curar mi mal de amores dijeron los doitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viuto porque una gata pudo quitarme los brillante, Angelito. Siempre se escucha esa música los domingos. Mentira, ahí está tu bola. Bueno, en Castrol amamos proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se llenan de motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afíliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. No, ahí dice Dovaldo. Yo pensé que era un colega brasileño. ¿Cómo te va, doctor Osvaldo Ifrán? Hola Arturo, un saludo para ti y para la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, doctor. ¿Tu hijo qué está haciendo ahora, remo? Sí, mi hijo está ahora compitiendo en el Mundial Sub-23 de remo en la ciudad de Rasice, República Checa. Compitió hoy cuartos de final, quedó tercero, obteniendo una plaza para disputar mañana la semifinal. Sí, estamos viendo todo lo que es Javier. Por primera vez un logro sin precedente para Paraguay, doctor. Así mismo, Arturo, estamos muy orgullosos, muy contentos por los logros que él está teniendo, por la evolución que está teniendo él en este deporte, que es un deporte muy sacrificado, exige mucho, exige entrenamiento, exige cuidado. Gracias a Dios, él tiene el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes, tiene el apoyo del Comité Olímpico y lógicamente de la Federación Paraguaya de Remo. Javier, estamos bastante contentos. Javier, Mundial de Remo Sub-23 que en República Checa fue a semis. Sí, señor, así mismo. ¿Y cómo eligió el remo? Contanos, doctor Osvaldo Ifrán, tu hijo. Bueno, en su momento, en la adolescencia, él, en unas vacaciones comenzó a subirse a un bote, digamos así, de paseo, y le gustó el deporte. Comenzó a entrenar en el Club Deportivo de Puerto Sajonia, comenzó a competir a nivel local, de repente algunas competencias a nivel un poquito de las ciudades limítrofes, como Corrientes, inclusive algunas veces estaba a Buenos Aires, y se enganchó con el deporte, Arturo, se enganchó con ese deporte que le gusta, le fascina, y bueno, de nuestra parte como familia grande, apoyamos eso. Gracias a Dios los resultados han acompañado ese sacrificio, eso le valió para tener el apoyo de la Secretaría Nacional de Deporte y el Comité Olímpico, como te mencioné, y hoy día él está un poquito ya tempranamente cosechando algunos logros, ¿verdad? Ojalá que se mantenga en el tiempo y ojalá que la satisfacción de familia se transforme en una satisfacción país. Sí, hacerle llegar congratulaciones a tu hijo Javier, doctor. Muchísimas gracias, Arturo. Fabián, compañero. Sí, doctor, si nos podría explicar por favor el caso de Lucena, la lesión que sufrió el jugador en la selección. Bueno, Pica tuvo un traumatismo en el partido contra Chile, a nivel de la pierna derecha. Ese traumatismo tuvo una buena evolución en el transcurso del tiempo. Él se sentía bien, se instauró un tratamiento médico, un tratamiento de fisioterapia. Los muchachos del equipo médico han trabajado bastante con él. No disputó el partido contra Uruguay porque no estaba en condiciones, y posteriormente para el partido justamente de cuarto de final contra Perú, lo hemos evaluado físicamente en campo el día miércoles y el día jueves previos al partido contra Perú. Ha tenido una buena respuesta, ha tenido una buena evolución, y por lo cual él tuvo un alta médico para disputar el partido contra Perú. Entonces esa fue la situación con Pica. Posteriormente a Perú, él refirió un poquito de molestia, un poquito de dolor al día siguiente, y combinamos con él hacerle un estudio una vez que estemos acá en Paraguay, porque nosotros al día siguiente ya volvíamos. En su momento lo habíamos conversado, o le puse al tanto el doctor Montiel, no solamente la situación de Pica, sino la situación de Arzamendia, la situación de Beto, que son jugadores que corresponden al plantel de Cerro Porteño. Entonces lo de Pica es lo más llamativo, digamos así, lo más resaltante. Y bueno, él se reintegra a su club el día martes,
Es examinado por el doctor Montiel y se realiza un estudio de resonancia magnética, que creo que ustedes también, así como yo, tienen el informe de que habla de una lesión muscular a nivel del gemelo, ¿verdad? Sí. ¿Y en la selección? Bueno, en el comunicado que emite Cerro Porteño, y yo coincido, probablemente es una lesión que hay que ir viéndola día a día, evaluando. Él está trabajando en fisioterapia en el Club Cerro Porteño. Él se encuentra en buenas condiciones, evolucionando favorablemente. Agradezco la predisposición del doctor Montiel en ayudarnos y en colaborarnos para estar en contacto de cómo está la evolución de Lucena, ¿verdad? También conversé con él y me mencionó de que estaba evolucionando bastante bien. Y bueno, lastimosamente él volvió lesionado a su club, retornó o se presentó a su club lesionado. No es algo que queremos, no es algo que estamos contentos de hacerlo. Tuvimos otros casos, como el caso de Vareiro, que hoy día tiene que ser intervenido quirúrgicamente. El caso de Miguel Almirón, que está en proceso de recuperación y rehabilitación también. Evidentemente lo de Cerro Porteño es lo más llamativo, en el caso de Pica, porque ellos tienen compromisos tanto locales como internacionales la próxima semana. Y bueno, ya estarán evaluando el periodo de tiempo o eventualmente cómo va Pica para tomar las decisiones, ¿verdad? Pero son cosas resultantes del fútbol, del deporte, de la competencia, de las exigencias, ¿verdad? Todas las lesiones que tuvimos fueron resultado de alguna situación deportiva. Doctor, y estando en la selección, ¿se le llegó a practicar una resonancia o otro tipo de estudios le hicieron cuando sintió el problema en el gemelo? No le hicimos ningún estudio por la situación que teníamos de viaje, y también porque él tuvo una evaluación realmente bastante buena, basado un poquito justamente en esa evolución. No le practicamos ningún estudio. Él tuvo una prácticamente dolor por 36 horas más o menos. Posteriormente ya el dolor calmó bastante, estuvo con un poquito de dificultad por un par de días más o menos, pero no ameritó en ese momento, de acuerdo y basado en lo que en ese momento presentaba Pica, hacer un estudio, ¿verdad? Doctor, cuando en el momento previo al partido con Perú usted dice tiene el alta médica, eso implica... Perdón, no te copié bien. ¿Ahí me escucha, doctor? Ahora sí te copio. Sí, cuando dice previo al último partido él tiene el alta médica, habló de Lucena, eso implica inmediatamente que él está habilitado para desempeñar cualquier función que requiera el entrenador, o eso después pasa, digamos, a manos del preparador físico y requiere otra vez de un cuidado puntual sobre esa cuestión. Nosotros le sometimos a una evaluación conjuntamente con el preparador físico a Lucena el miércoles y el jueves. De esa evaluación se concluyó de que él estaba en condiciones de tomar parte del partido, ¿verdad? Nosotros con Pica tuvimos los cuidados normales y propios de un partido, no tuvimos ningún cuidado en particular, tal vez un poquito de analgésico, tal vez un poquito de antiinflamatorio nada más previo al partido con Perú, pero no tuvimos ninguna situación en particular, ni ningún cuidado en particular. Él, al salir del primer tiempo, yo le consulté a él cómo se sentía y me dijo que se sentía bien, que no tenía un dolor significativo como para dejar de seguir compitiendo, por ejemplo. Entonces, podemos concluir que él estaba en condiciones inclusive de continuar el partido, ¿verdad? Bueno, doctor Osvaldo Ifrán, gracias por tu tiempo. Vamos a ver la recuperación de Lucena, lo está diciendo vos, su ausencia en Cerro, que va a pasar muy buen chico y muy buen jugador, doctor. Sí, así mismo. Yo creo que hay que ir evaluando a Arturo, darle un poquito de tiempo para que vaya recuperando esto y ojalá lo antes posible él pueda estar a disposición del Club Cerro Porteño en forma totalmente normal. Gracias, muy amable, doctor Osvaldo Ifrán.
Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás a un solo clic. Comprando en Casagrutter Online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casagrutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar avisaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Varta, la batería líder en Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame, mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. Televisores Tokio con el pacto de confianza inició. Llama, pedí, come el Albardín al 237-7070 Albardín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Contigo, Luis. Roque, Santa Cruz y Tacuara Garoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semilla quemada, la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el acto de los mejores, la salud de cada día. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca Dove. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa a nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery, que te hace bailar y podrás ganar premios geniales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Contigo, Luis. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento, con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Podemos llamar a Roberto Antonino, nuestro colega español, porque ayer estaba con él en horas de la noche. Estábamos intercambiando opinión y reafirmar con opinión, información. Por el caso de los paraguayos afuera integrantes de la selección, porque después todo va a ir diluyéndose con todo lo que va a ser una vez que firme el contrato. Estamos hablando del Valencia, del Cádiz, de lo de Santiago Arzamendi, que hicimos una nota bastante extensa ayer, justamente con relación a esto. Es decir, el Valencia tiene cerrado desde hace una semana el acuerdo con el Central Internacional y la última condición es la opción de compra, que se incluirá en la sección, es de 7 millones de euros. Si lo quiere Valencia Alderete, tendrá que pagar 7 millones de dólares. Por eso queremos el contacto con Roberto Antonino. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 437.000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenas tardes desde España, don Arturo. Un gusto y un placer, como siempre, hablar con usted. Y encantado de darles la noticia de que por fin Omar Alderete estará el lunes en Valencia. Ya se han solucionado esos problemas. El jugador ha presionado porque tenía una mala relación con el ex técnico del Hertha de Berlín. Solo jugó 17 partidos hasta la llegada de este entrenador, que le cortó un poco la progresión, y él es el que ha presionado para que los dos clubes se pusieran de acuerdo. Pero un gusto de estar en este maravilloso programa, Fútbol a lo Grande. Muchísimas gracias, Roberto, con esta información que nos está brindando de primera mano, que sí que ya es un hecho, y el próximo lunes está llegando a Valencia Omar Alderete. El próximo lunes estará en Valencia. Viene cedido, pero con opción de compra obligatoria por parte del Valencia si el equipo se clasifica para competición europea. Estaría en torno a la opción de compra obligatoria a unos 7 millones de euros. La realidad es que Bordalás, el técnico, le tenía seguido no solo desde el Basilea
y el Hertha de Berlín, sino cuando jugaba en Argentina, porque sale de la cantera de Cerro Porteño en Paraguay, luego está en Esgrima y en Huracán, y desde esos tiempos le está siguiendo el entrenador, el nuevo técnico Bordalás, que le quería ya para el Getafe. O sea, no ha sido una petición del club, sino del entrenador. Y disculpame la pregunta, Roberto, ¿el técnico se llama? Se llama Bordalás. Bordalás, que es Bordalás, que es el que lo quiere a Omar Alderete, y está llegando el lunes y es un tema superado. ¿Qué dice el Valencia? Un jugador de selección nacional. Sabrás que Fabián Balbuena, como vos mismo nos habías dicho, por una cuestión económica ya fue presentado ahora en Moscú a través del Dinamo, y estamos hablando de integrantes de la selección nacional. Quiere decir que el lunes Roberto Antolín ya está en Valencia. ¿Y cómo es el tema de la presentación de Omar Alderete al Valencia? ¿Cómo se hace la presentación? ¿Primero en sociedad, publica en las redes? ¿Cómo es? Va a ser muy especial, porque en 2 temporadas el Valencia no ha fichado futbolistas por la situación económica que tenía. O sea, Omar Alderete va a ser el primer fichaje del Valencia en 2 temporadas. O sea, José Bordalás era una petición del entrenador, y esperemos que esta presentación va a ser en sociedad, ante los periodistas. Imaginemos que no podrán entrar público al estadio como se hacía antes de la pandemia, porque ahora en España hay un ligero repunte de casos de coronavirus, pero en primer lugar tendrá que pasar el reconocimiento médico. Eso es lo que nos han dicho desde el propio club. Pasar el reconocimiento médico y luego presentarán quizás al futbolista. Perfecto, Roberto. Y el tema de Santiago Arzamendia, ayer hablamos largo con Santiago Arzamendia, está viajando para el Cádiz. Contanos todo lo que genera en el Cádiz ahora, independientemente del anuncio oficial que lo hace el Club Español, a una larga entrevista que tuvimos con él, muy entusiasmado por esta su presencia en España. Sí, fíjense que hasta Álvaro Negredo, el capitán del equipo que jugó en el Manchester City, que sale de la cantera del Real Madrid, que es un jugador muy consagrado, y el capitán del equipo, Álvaro Negredo, le mandó un mensaje y le dio la bienvenida. Yo creo que no se ha equivocado. Los 2 jugadores que vienen a jugar a la Liga Española, una lástima lo de Fabián Balbuena, que prefirió la oferta económica, donde no podía llegar de ninguna manera al Real Betis, aunque era una petición de Pellegrini, pero los 2 jugadores paraguayos le van a dar un salto de calidad, tanto al Valencia, en el caso de Omar Alderete, como al Cádiz, en el caso de Santiago Arzamendia. O sea, yo creo que han acertado en sus decisiones. Bueno, Roberto, un saludo al aire, valoramos mucho, te imaginas que tenemos la visión de primera mano. El lunes se presenta el Valencia, ya está. Estamos hablando de Omar Alderete. Un saludo, Roberto, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Un placer, don Arturo, y para mí siempre es un auténtico privilegio poder estar en el mejor programa deportivo de Paraguay. Un abrazo desde España, chao. Chao, gracias. Roberto Antolini, colega español. Muy buenas tardes desde Sevilla, desde España. Buenos días en Paraguay. Un orgullo hablar con el mejor comunicador de Paraguay, don Arturo Máximo Rubín. Encantado. Eso es lo que se ganó usted y lo que se sigue ganando día a día con su audiencia. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Un auténtico privilegio estar en este maravilloso programa Fútbol a lo Grande, el mejor programa deportivo de Paraguay. Un abrazo desde España. Además, limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. En Grupo EPEN estamos aniversario y son 30 años, estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, lo haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Bueno, el lunes está llegando a España, a Valencia. Sí. Y decía que dos temporadas Valencia no incorpora. Sí. Y 7 millones de euros si es que quieren el pase definitivo.
para el Hertha del Hertha de Berlín por Alderete. Tiene mucho que ver si logra la clasificación de Europa, decía. También, claro, porque ahí está la plata. En esta temporada no tiene. Es algo que esperábamos hace rato dentro de los. O sea, en mi caso por lo menos, no le voy a generalizar, le voy a decir. Algo que esperaba hace rato, que jugadores nuestros estén en la elite del fútbol español. Eso es importante, o sea, hace rato que necesitábamos eso, de nuevamente ver nombres en Italia, en España, con el respeto de lo que es un fútbol ruso, de lo que te puede hacer un fútbol de otra liga. Alemania inclusive. Claro, Alemania. Porque cuando Víctor Villalba decía del fútbol europeo. Cuando Víctor Villalba decía, sí, pero ¿cómo no va a jugar al Alderete si juega en Alemania? Y yo le dije, Alemania. Voy a ir a lo juega que en dice Italia. El niño, y voy a poner unos modelos, ajustando lo que dice el niño. Inglaterra. Sí. ¿Con quién juega la final? Italia. Con Italia. Y España jugó hace poco. Ah, sí. Y España quedó fuera en que no, lo que a través de esto, lo que estoy diciendo, que ese es el mercado. Totalmente. Italia, España. El mercado fuerte de Europa. Lo que dice el niño con relación a esto. Y lo del Valencia, que es el tercero en España, ¿sabes lo que esté? Hoy el Atlético de Madrid, el campeón, no se echa de menos. Sí. Pero Valencia es uno de los clubes más fuertes. Valencia jugó mucho tiempo español, y eso le va a dar, como dice el niño, un gran prestigio. Claro. Y si responde bien al Alderete, abre el mercado otra vez. Con el respeto que se merecen muchas veces las ligas mexicanas, MLS, que te pueden pagar bien todo lo que quieras, pero en cuanto a la competencia, sí, por eso. Te sirve los bancarios, por supuesto los jugadores dependen de eso, pero cuando es ya elevar el nivel, y es más, miramos la convocatoria de otras selecciones, exceptuando por allí Bolivia, después lo demás hasta Venezuela hoy día tranquilamente te tiene jugadores. Y lo de Valbuena se entiende que eligió la parte, que priorizó la parte económica. Es diferente porque ella viene de la Premier. Y Rusia no es una liga despreciable tampoco. Y en el caso de él, el tema económico y su edad también, pero que venía de ligas. Bueno, está igual mantenerse en el caso de Valbuena en Europa. Y continuidad. No retroceder, no quiero desmerecer a jugadores que han pasado por eso en su carrera, pero retroceder a Sudamérica o México y después cuesta volver a pegar ese salto a Europa. Entonces, si te mantenés ahí, podés en algún momento, ante alguna buena competencia internacional. Si sos de paso, no sirve. El logo fue de Zaragoza, creo que al Betis, de España, en $1 millón aquella época. Ese mercado arriba es muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que una de las ligas más competitivas es España. A mí me encanta la liga española. Lo que digo, Ricardo, que una vez que vos te ubicas en España bien, y te posicionas como Valencia, yo lo digo por Santiago Arzamendia, por eso le decimos a Santiago que va a dar un paso. Si anda bien el Cádiz, compró el Cádiz, y el propio Cádiz va a vender después. Cádiz le gusta mucho a los jugadores paraguayos, Arturo. Acordate que en su momento lo quiso a Julio Dos Santos, y Julio se fue al Valle. Cádiz fue el primer equipo que lo quiso a Julio. El tío fue el que falleció hace poco. El tío. Jorge. Y el papá también estuvo. Estamos hablando de la presencia de Santiago Arzamendia, que ya lo entrevistamos, y lo de Valencia, que ahora sabemos que el lunes se va a sumar al Valencia del fútbol español Omar Alderete. Gerard, uno antes y otro después y chau resaca. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban, accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. El calendario español dentro de un mes prácticamente arranca. El viernes 13 de agosto debuta Valencia a las 15. Antes que bueno, voy a ver el tema de el partido horario. Que abre la liga. Antes que está, sí. El partido que abre la liga. Y Cádiz juega el día siguiente, el sábado 14 de agosto, ante el Levante. Son los dos partidos que obviamente vamos a empezar a seguir por la presencia tanto de Alderete como de Arzamendia. Ese viernes 13, lo de Valencia ante el Getafe, y al día siguiente, el sábado 14, ante el Levante juega el Cádiz. Hablamos del mes de agosto, es decir, un mes y poquito para el arranque de la Liga Española. Mil Empeño, 20 arreglos, joyas, sur y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentaví con Güento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentaví con Güento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indofar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A.
3.600 millones en premios con CNT, 2.700 millones en el Poderoso. Una Hyundai Santa Fe en el grandioso Silencio, Citrefia Argo Drive 2022, 0 km, pedí CNT Chip por Emoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Azote y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada en noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopistas Silvio Pettirossi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Film Mike Fuel. Varios paraguayos, para lo que obviamente vamos a empezar a seguir mucho más aún la Liga Española a las 15 de ese viernes. El debut del Valencia y al día siguiente el Cádiz ante Levante 13:30 en agosto, el arranque de la Liga Española. Una liga con llegada a nuestro país, que tiene imagen y se puede observar, eso es importante igualmente, hacerle el seguimiento correspondiente. Al ser Liga Top. Tenga minutos, claro. Al ser Liga Top, claro. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, Bloque A. Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Pollos Amanecer. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguro se puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. ¿Cómo te va, Pedro? Buenas tardes. El gusto de saludarte, Arturo. Cordiales saludos a los compañeros y a la audiencia. Déjame preguntarse si no es indiscreción. ¿Cuál es tu actividad, Pedrito? Contanos. Bueno, estaba un poco trabajando a nivel de formación de chicos en la Academia América, que últimamente por la cuestión que todos sabemos, la cuestión de la pandemia, vino un poco a parar, ¿verdad? Y bueno, ahora en este momento estamos de a poco por grupos reducidos, como exigen los protocolos del ministerio, estamos queriendo reactivar y lógicamente que esto se normalice y que podamos activar normalmente. ¿Y quiénes trabajan contigo, Pedro? Para padres que están escuchando, no es ninguna publicidad la que estamos haciendo, te sabemos de tu trayectoria, persona, jugador. Y por eso pregunto, ¿quiénes están con vos en esta? Es una academia, ¿no? Es una academia, son varios profesores, está conmigo Eduardo Fleitas, que es mi hijo, está David Vera, está René Olmedo, está Rodrigo Ferreira, en la parte, digamos, de cuerpo técnico. El doctor Greiner está en la parte, digamos, médica, y con la doctora Ivonne en la parte nutricionista, ¿verdad? Estamos queriendo un poco innovar lo que es trabajar como corresponde a nivel de formación, porque estamos hablando de chicos de 6 a 14 años. Pedro, de la Escuela América sale Alderete. Sí, Omar Alderete había comenzado con nosotros desde los 8 años, cuando llegó que tenía que ir a los clubes. En ese momento estábamos trabajando muy fluidamente con el Club Cerro Porteño, y en la sub-14 estaba Gustavo Florentín con el profesor Landaira. Entonces le había preguntado si necesitan, porque Omar Alderete en su época conmigo era volante ofensivo, el famoso número 10 nuestro, y le había ofrecido yo a ellos y me habían dicho, en esa posición ya tenemos muchísimo, lo que necesitamos es un lateral izquierdo. Entonces, sí, le digo, tengo y uno buenísimo, y te voy a enviar. Y bueno, cuando hablé todo con ellos, me fui a la casa de Omar y le dije, te vas a presentar mañana junto a los profesionales Florentín y Landaira,
y te vas de parte mío porque sos lateral izquierdo. Y me dice, profe, yo no soy lateral izquierdo. No, amigo, anda, jugá. Tenés condiciones para jugar ahí, tratá de quedarte y después más adelante vos le dirás, profe, yo puedo jugar en otras posiciones, ¿verdad? Y ahí comenzó. Felizmente se adaptó, no solamente jugó de lateral, sino que empezó, digamos, por su buen físico, lo llevaron a central. Esa es la historia de Omar Alderete. Pedro, hay una jugada en eliminatorias o en Copa América, no me estoy acordando bien, donde ocupa esa posición de 10, Omar. No sé si te acordás que le pega al arco en un rebote y la saca el arquero prácticamente del ángulo. Sí, fue recuerdo bien, una jugada en media distancia que todos gritamos, parecía que iba ahí adentro, ¿verdad? Y lo sacó el arquero. Claro, ¿qué estaba haciendo ahí? Uno se pregunta, y es porque siente la posición, seguro se acordó de ese momento. Y sí, generalmente, viéndole jugar a Omar, nunca van a ver que generalmente pierda o rifa, como se dice vulgarmente, las pelotas. En la Argentina casi le volvieron locos, por eso le gustaron mucho, porque salía jugando, hacía túneles, o sea, tiene muchas condiciones técnicas. Entonces, creo yo, por su origen de volante ofensivo. Sí. Pedro, ayer te visitó, me comentaron que ayer te visitó y te regaló una camiseta de la selección. Sí, yo tuve la satisfacción de pasar conmigo varios jugadores, esta camada que estábamos, se fueron yendo, se están yendo. Yo fui director, digamos, de las selecciones menores y comenzamos con Paulo, Cabañas, Cuevitas, Gavilán, Roque. Toda esa camada comenzaron conmigo en la selección sub-17, ¿verdad? Que felizmente fueron llegando. Y ayer, gracias a la humildad y siempre las veces que está bien, me visita y nos emocionó bastante. Y justo estaban unos cuantos, estaban 10 chicos y se emocionaron cuando lo vieron, y qué mejor momento que una foto con el ídolo, ¿verdad? Entonces demuestra su humildad y digamos que no se olvida de su origen, dónde empezó, ¿verdad? Entonces, lo cual públicamente yo le agradezco muchísimo. Pedro, ya que sos un formador, porque te sabemos, te conocemos, te hago una pregunta. ¿Por qué cuesta tanto sacar laterales, y principalmente un lateral izquierdo? Y generalmente te das cuenta que los chicos nacen y generalmente son más diestros que otra cosa, ¿verdad? Entonces, hoy día en mi academia, por lo menos, si vienen varios, y la mayoría hoy día los chicos, todo el mundo te viene y te dice, yo soy delantero, todos queremos meter goles, y de acuerdo a la característica lo vamos haciendo. Entonces yo de mi academia, están surgiendo también, están en las divisiones menores de Cerro, Olimpia, varios. Rolando Ortiz, un lateral central zurdo, que está en el plantel ya también que fue el año pasado a Estudiantes de La Plata. Salió también de América, así como Fernando Cardoso. Y yo creo que es un poco a lo que está inculcando el profesor Berizzo, la posición de la pelota. Yo creo que es en las academias de fútbol, las escuelas de fútbol, en las divisiones de base, es donde se tiene que insistir en ese aspecto, y por sobre todas las cosas, para que tengamos más posición, insistir en la técnica. Correcto. Pedro, te agradecemos mucho por el tiempo. Gracias a ustedes, cordiales saludos a todos. Abrazo. Gracias, Pedro Nelson Fleitas, haciendo alusión a lo que fue la llegada de Alderete a Cerro Porteño. De ser número 10 le dijo, andá mi hijo y presentate de lateral. Aprovechar la oportunidad, andá a Cerro y decirle que sos lateral. Y quedó Alderete. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos. Llévala mismo en mini cuotas semanales. Solicita al WhatsApp 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Eligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida.
Bueno, queríamos decir que Gustavo Noguera va a Rubio Ñu. Decía Ricardo que Gastón Jiménez va. Martín Jiménez va a Capiatá. Martín Jiménez y Velázquez. Estuvo por San Lorenzo su momento también. Una pasantía en San Lorenzo. Porque hay fútbol esta tarde, niño, la intermedia. Sí, arranca hoy la categoría intermedia con el partido de San Lorenzo 2 de mayo, 17:30. Mañana hay más juegos que vamos a ir repasando después. Esta es la última fecha. Esta es la última fecha, se abre el libro de pases y se está moviendo el mercado en la categoría intermedia. El nuevo cuerpo técnico estrenándose. Rubio Ñu como 5 o 6 jugadores sumó. Y Pedro Nelson Freitas, que fue una figura rutilante, balompié campeón de América. Sí. De la 79. Y una figura excepcional como que... ¿Sí? ¿Cómo se juega el campeonato? 79, ¿cómo se jugó? No sé, Arturo. El campeonato 79 se jugaba ida y vuelta. Buenas tardes. Hola, Pancho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Saludos a la audiencia. El sistema cambió. La Copa América. La Copa América se jugaba ida y vuelta. Jugaba acá, jugaba allá, jugaba acá, así era. Sí. Así era la Copa América. Y Ranulfo utilizó más de 35 jugadores. En el conflicto que se creó con Olimpia, que fue de lo más penoso. Me tocó participar, ver e informar. Mientras una selección trabajaba en el Defensor del Chaco, hay otro grupo trabajaba en el Botánico. Qué feo. Y la separación era terrible. Terrible fue, terrible, en 1979. Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-mediinsumos.com. Paraguay Insumos. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubillala 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Bueno, Pancho, ¿dónde nos quedamos? En la Copa América del 79. ¿Qué pasó eso? Sí. Estamos hablando de ida y vuelta por lo de Pedro Nelson Freitas. Claro, la movida en la intermedia. Se está moviendo con todo. Víctor Aquino, que ya decían, Víctor se fue Aquino, y perdió Capiatá, un capital importante. ¿Dónde está Jorge Martín Núñez? No está ahora con ninguna institución, por lo menos de lo que no estoy recordando, no. ¿Qué le dijo a Amaral Derete? ¿Lateral izquierdo, creo? Lateral. Le dice Pedro Nelson Freitas, anda a decir lateral izquierdo. Sí, siendo 10. Le dijo, no, yo soy juego de 10, nunca jugué de Cerro le dijo, necesitamos un lateral. Da a mi hijo y decí que sos lateral. Le insistió, casi que le presionó para que se presente así. Y Jorge Martín nunca en el extremo terminó como lateral. Sí. El pollo Rivachena, ¿vos sabés quién es Gustavito? Rivachena. No sabe quién fue. ¿Vos? No, señor. No saben quién fue Rivachena. Paulino Rivachena, que jugó. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. No sea bola, Tony. Él, puntero izquierdo, lateral izquierdo. Y uno de los más emblemáticos es Salvador Breglia, el que fuera técnico, también al lateral y llegó a jugar de puntero. Estamos hablando de épocas pasadas. Y fíjate, y terminan de zagueros. Ante la escasez de lateral izquierdo no hay, pues. Sí, hay más no hay. No, nos cuesta. Hasta en la selección se ha improvisado en algún momento diestros como lateral por la izquierda. ¿Y Caniza qué era? Un ejemplo de eso. Ahí tiene un ejemplo de Caniza. Paulo da Silva en algún momento llegó a ocupar ese lateral por izquierda en la necesidad. Sí. Sin ser el lateral izquierdo. Se buscaba cubrir de alguna manera porque no encontrábamos, hasta que en algún momento Morel en los últimos tiempos. Fue Alan Rodríguez el titular en Cerro. Hoy es Alan, sí. Y se fue Arzamendia. Sí. Y si no juega Alan, ¿quién juega? Vargas. Y está el chico Vargas, que tiene algunos Pero partidos. Pero estamos hablando de chicos. Sí, son juveniles. Chicos. Consolidado. Y Cerro tiene un compromiso muy grande y la experiencia. No le den la culpa al chico o la responsabilidad internacional. Es pesar. Arzamendia seleccionado, ya viene cómo cubrir. Hablando de eso, yo sé que rompo las pirinolas porque consulto el caso de Fernando Cedrés. Ahí hay algo interno que yo sé y que no lo voy a decir así en privado, porque no quiero tener la informalidad de decir algo que hay que constatar primero. Ahí hay
una situación que avanza y se frenó otra vez. Estaba yéndose bien y se frenó. Y no se descarta lo de Fernando Cedrés Cerro, el uruguayo. Fernández Cedrés, sí. Fernández Cedrés, sí, el uruguayo, Cerro. Por eso no hay respuesta cuando consulto, con gente que me puede decir, y no hay ningún problema en que no me responda, pero yo voy a preguntar. Yo soy periodista. Si a mí no me contestan, no me dejan visto, me calienta poco. Mi función es informar, y estoy detrás de eso. Y hoy consulté esta mañana, tú en eso. A mí no me extrañaría que jueguen Cerro, por las cuestiones que sé. Entonces, yo le iba a preguntar, o le estoy preguntando, pero como no da respuesta, ¿por qué no da respuesta? ¿Por qué Cerro se calla? Sí, se conviene el Fuchs. Vamos a insistir en ese puesto, dijo Chiqui, por lo de Lucena. Sí. Yo esta mañana consulté e insistí. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Sí, y insistí en ese tema. Y después la última información es que hay dudas. Si va a ser. ¿Y por qué hay dudas? Porque algo hay fuerte. Vos dudás de algo, claro, en una charla, una conversación, porque se instaló el tema. Y esto es nuevo. Lo que estoy contando fue de esta mañana. Ayer estaba más avanzado que esta mañana el caso del uruguayo Cerro. ¿Por qué no se va? Yo sé cuál es la posición de Guaraní, la posición de Cerro y del jugador incluso. Que no me obliguen a decirlo. No lo voy a decir hasta no constatar correctamente. No voy a decir nada que se escape a la verdad. No, ¿cómo va a hacer eso? Y por eso estoy diciendo, Chiqui, voy a hacer. Si podemos hablar con Fernández Cedrés sería lo ideal. Claro. Y hay que darle un poco de lectura comprensiva. A ver si ustedes entienden lo que piensa y quiere el jugador. Ya te estoy diciendo todo. Claro. Entonces, hasta ahí no me voy a dar. Hasta ahí consultando. Porque merece respeto al jugador. Entonces, ¿qué es lo que puede pensar Jubelo ante lo de Cerro? Seduce. ¿Cómo no va a seducir Cerro? Claro. No porque Guaraní no tenga el valor ni nada que se le parezca, pero Guaraní no está en competencia internacional. Y Cerro está en competencia internacional. Ese es el caso. Fernando Cedrés, no le den por cerrado el tema el uruguayo a Cerro. Voluntad, que no ya forzaña nada y mamá. Tener un banco digital les puedes hacer mis transacciones de la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas, sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Caso y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Maracuyá, frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Maracuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala Pasos, el viaducto de General Santos. Sanicero, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el sommelier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Bueno, y tenemos la intermedia, que no sé más qué hacer para pedir que con quién podemos hablar en la intermedia. ¿No contesta nadie? Sí. Estábamos buscando otra opción. Muy bien. Por lo de Gustavo Noguera, ¿sabes que ese es muy buen jugador? Últimamente en Sol. Sol. Uno de los que quedaron fuera y que se sumaron. Que muchos equipos ya recorrió Gustavo Noguera. Y en varias posiciones. En Olimpia de también. Volante, de lateral, de media punta. Haciendo goles. En General Díaz sobre todo lo utilizaron en de todos lados, sí. Lo de Aranda también en resistencia. Jugadores de experiencia que se van sumando a la categoría. Son varios. Últimamente en Guaireña, pero jugó poco Aranda en Resistencia, que perdió el último partido. Sí, que se frenó. Con Capiatá precisamente. Se frenó.
Bueno, el tema de la intermedia de fútbol. Hoy, y termina, niño, y después comienza la segunda etapa. Así mismo, y no hay pausa. De corrido todo dentro de lo que se vendrá. Hoy con San Lorenzo, 2 de mayo, 17:30. Mañana los partidos Rubio Ñu, Tacuarela, mañana 10 de la mañana. Mismo horario para el partido Iteño Ameliano. Por la mañana igualmente juega el líder de la categoría General Caballero de Mallorquín ante el 3 de febrero. Mañana igualmente, pero por la tarde a las 14:30, Santaní Atirá. Más de la intermedia para comentar ya los otros juegos igualmente. El domingo, Guaraní Trinidad Trinidense, 9 de la mañana. 10 de la mañana el partido General Díaz Fernando de la Mora. 10 de la mañana igualmente Capiatá Fulgencio Yegros. Independiente de Campo Grande Resistencia cierran el domingo a las 18, la fecha 17. No hay pausa. Después se habilita ya el periodo libre de pases, pero ya sin pausa. Es todo de corrido. Una intermedia. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, R.I. de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de réplica, cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Pizza nutrida de sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Cerrero y rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Remiro, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifara y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones con una tasa del 9,25% y un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Atera también con nombres nuevos. Atera. Así como dejó ir a Marcos Rivero, lo suma a Alexis González, el volante central, y el otro que suma Atera es César Villagra. Sí. Su momento importante en Sol de América, el delantero, que había hecho goles muy importantes en Sol de América. Alexis, el ex Cerro, ¿verdad? El mismo Alexis González, que pasó por Capiatá, Nacional. ¿Y el otro que sumó Atera? Y el otro César Villagra, delantero últimamente en Sol de América. Que de hecho del ascenso él pasó a Sol en su momento, sí, de sí. Colón de Ñembe. Había pasado a Sol de América, le fue muy bien y ahora refuerza el plantel de Atera para la intermedia. La Agrícola Sales Seguros Generales Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609 y 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. Está Víctor Aquino en comunicación con nosotros. Se suma Rubio Ñu para continuar esta etapa en la categoría intermedia. ¿Cómo te va, Víctor? Fabián te saluda. Muy bien, Fabián. Muy buenas tardes. Para toda la audiencia. ¿Firmaste con Rubio Ñu? ¿Te sumas al equipo que dirige Héctor Marecos? Así mismo. Esta mañana llegamos todos a un acuerdo y ya se firmó todo. ¿Cómo se dio esto? ¿Hablaste con el propio entrenador? ¿Él te pidió? ¿Cómo se dio? Sí. Yo venía conversando con él desde que me operé la rodilla y todo eso, siempre venía conversando con él y me dijo que quería contar conmigo y gracias a Dios evolucioné muy bien también y ya estoy listo como para volver a jugar esta segunda rueda. O sea, la cuestión de la rodilla, todo lo que había pasado ya quedó atrás, ¿estás a disposición como para empezar a trabajar fuerte? Sí, así mismo. La cuestión de la rodilla era una limpieza de cartílago que me tuve que hacer por seguridad y bueno, ya estoy al 100% como para poder empezar a jugar la semana siguiente.
Y llegas a un plantel bastante competitivo que hasta aquí está en los primeros lugares. Rubio Ñu está allí cerquita, todo muy parejo. Del segundo para abajo está todo muy parejo en la categoría, en este caso, Víctor. Sí, la verdad que es un campeonato bastante parejo en todo, ¿no? Muy complicado. Sabemos que obviamente en la segunda rueda no va a ser nada fácil y bueno, para eso nos estamos preparando. Todo lo que llegamos queremos también aportar nuestro granito de arena para poder lograr el objetivo, que es primeramente ascender y obviamente pelear por el título también. ¿Cuánto tiempo te dejó fuera esta situación de ponerte a punto, el tema de la rodilla? ¿Cuánto tiempo ya estás trabajando con normalidad, Víctor? No, fueron solamente 4 semanas. Yo ya hace 5 días que estoy trabajando, ya me dieron el alta y ya estoy trabajando con allá, entonces con total normalidad dentro de lo que se viene. Y llegaron nombres nuevos igualmente allí, el regreso de Correa, ahora lo tuyo, más otros jugadores que se van sumando. Miño va sumando refuerzo Rubio Ñu, de cara a lo que se viene, que sin duda es buscar el objetivo principal, el ascenso. Claro, sí, mientras podamos sumar tanto en el vestuario como dentro del campo de juego, yo creo que eso después al final del campeonato se verá, ¿no? Yo en lo personal vine con ese objetivo de obviamente intentar sumar siempre de la posición en que me toque. Uno siempre quiere jugar pero para eso uno tiene que ganarse el puesto, competir, y de eso se trata el fútbol, ¿no? Pero obviamente puedo aportar lo mío para el Rubio. Excelente, que sea con éxito. Gracias, Víctor, por este momento. Ok, muchísimas gracias. Allí está Víctor Aquino, nuevo delantero de Rubio Ñu. A poco se mueve el mercado igualmente en la intermedia, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pitch Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferro Parecea con garantía de calidad y uno de todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O hacer tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del centro Colón 462 Casi Oliva. De 7 a 22 horas hace tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonce, Ñembucio, Adelete, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Mirando la plantilla del Valencia, la actual, Maximiliano Gómez, el uruguayo que de hecho es citado habitualmente a la selección, es uno de los sudamericanos. Gabriel Paulista, un defensa central, es otro sudamericano que tiene actualmente en su plantilla el Valencia. Mirando esto, la llegada de Omar Alderete al conjunto español, son los sudamericanos. Después obviamente varias nacionalidades también, como ocurre en los equipos importantes del viejo continente, pero son los sudamericanos destacados en la plantilla actual del Valencia, donde está sumándose el lunes, llega a España Omar Alderete. Guapo Agricultura, la botella ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cable, decidí tranquilidad, te exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmay Flores.
Vuelve con toda la semana naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu cuota la abonás recién en agosto. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Estaba mirando lo de Roberto Junior Fernández el Gatito. Va a ser 9 meses de su último partido, por lo que decía su padre. En la próxima semana un nuevo estudio, un nuevo análisis como para saber si va a tener el alta médica y empezar a trabajar de nuevo con el Botafogo. Botafogo que hoy está jugando la Serie B de Brasil, pero estamos hablando de un tiempo bastante importante. Aquel 2-2 contra Perú, defendiendo el arco de la selección en el Defensores, fue el último partido oficial que disputó el Gatito Fernández. Serán 9 meses de su aparición por última vez y en esta etapa complicada que le tocó atravesar por esta lesión al arquero del Botafogo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y emplastinas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vamos a hablar con el técnico de General Caballero, con Humberto Velar. ¿Cómo te va, Humberto? ¿Qué tal? Un placer hablar con usted en la audiencia. Humberto, ya están los refuerzos de los puestos que dejaron. ¿Volviste a llenar esos lugares, Humberto? Sí, estamos incorporando algunos jugadores que pudimos arreglar con ellos y estamos contentos ahora, esperando que termine esta primera vuelta y después ya arrancar la segunda vuelta, que va a ser un torneo mucho más difícil la segunda vuelta. Comenzaron bien, terminaron bien o terminan bien como punteros. ¿Y qué se viene ahora? Esta segunda etapa es la más peligrosa, Humberto, porque acá ya no hay forma de recuperarse. El que baja, baja. Así mismo, porque ahora empieza un campeonato nuevo, como te dije, en la intermedia, porque la mayoría de los equipos se reforzaron con buenos jugadores, entonces va a ser mucho más difícil el campeonato, pero nosotros estamos por buen camino, estamos contentos con lo que tenemos, hay que seguir trabajando y manteniendo la humildad. Y hay un encuentro prácticamente de vecinos, el que les toca ahora contra el 3. Sí, así mismo, jugamos contra acá el 6 de febrero, mañana a la mañana. Yo estoy llegando ahora también a Ciudad del Este, porque yo vivo acá en Ciudad del Este y voy y vengo. Claro, vos sos de Ciudad del Este, ¿verdad? No, yo soy de Juan de Mallorquín. Nací en General Mallorquín, pero me crié en Ciudad del Este y después me fui a Asunción. Sí, señor, sí, señor. Me acuerdo cuando jugabas en Cerro, que se comentaba mucho el tema este de que tenía gente por ese sector del país. Sí, tengo mi hermano que vive acá en Ciudad del Este, después toda mi familia acá en Asunción. Correcto. Entonces el desafío, Humberto, es mantener, no decaer, porque se vienen los partidos más fuertes ahora en esta segunda etapa. Sí, ahora el partido, tenemos en la cabeza, en la mente el partido de mañana, porque el 3 de febrero que va a ser un partido difícil también. Y yo vine de perder, cambio técnico, entonces van a querer sacarnos algún punto acá en nuestra casa y nosotros tenemos que ser inteligentes para jugar esta clase de partido y dar todos los detalles y dejar los 3 puntos en casa. Humberto, gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Humberto Ovelar, entonces, hablando de lo que se viene, la segunda etapa de la intermedia. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes jubilatorios, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito y con 80.000 guaraníes si pagas con otros medios de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000. Visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo de motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter Online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E. Mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más.
¿Sabías que ASISMED cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. ASISMED toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Estamos con Humberto García en comunicación, técnico de Ameliano. Se termina esta primera rueda de la intermedia y posteriormente llega la segunda rueda. ¿Cómo te va, Humberto? Fabián te saluda. Buenas tardes, Fabián, a tu compañero de la mesa y a la audiencia. Bueno, en la plantilla se van moviendo nombres de cara a la segunda rueda. Hay refuerzos que estás con la directiva observando, negociando como para que puedas cubrir algún puesto que necesites, Humberto. Sí, así mismo. Los directivos están viendo los refuerzos para tratar de que el equipo siga siendo competitivo en la segunda etapa. Creo que entre el lunes, martes y miércoles están ahí cerrando las contrataciones que se necesitan. ¿Cuántos más o menos van a llegar, Humberto, lo que tenés en carpeta en cuanto a necesidad? Y dos ya han arreglado, Walter Cabrera, que es el central, y Aldo Olmedo. Y entre 2 o 3 más van a estar llegando. Claro, Cabrera fue uno de los primeros en llegar, de hecho. ¿En el arco perdiste algún futbolista? No, ninguno, no salió nadie. ¿Se mantienen todos? Se mantiene. Se mantiene. Hasta aquí tu balance, lo que te ha dejado la primera rueda, ¿estás conforme? Sí, conforme con la plantilla, porque por este COVID y la larga espera de los jugadores para jugar, tuvimos muchísimas lesiones y respondió bastante bien la plantilla, porque muchos jugadores que uno lo tiene en mente como titulares, como Pedro Chávez, Robert Noguera, Elías Sarki, Danilo Rojas y compañía, no se lo ha podido utilizar por las lesiones y por las enfermedades. Y salvo General Caballero de Mallorquín, que se despegó un poquito después, esos puestos de ascenso están allí todos muy peleados, están todos muy pegados, Humberto, entre Independiente, ustedes, Rubio Ñu, San Lorenzo, Tigre tampoco están lejos. Allí hay equipos que con un triunfo pegan el salto, con una derrota se van alejando, o sea, está todo muy apretado todavía allí. Sí, está reñidísimo en ese lugar. Como dijiste, Mallorquín es el que ya sacó un poco de ventaja, y hay un lote de 7, 8 equipos que están peleando por esos 2, 3 lugares que están sobrando, y el campeonato es bastante largo todavía porque faltan 16 partidos y hay que tratar de estar ahí para esta segunda etapa para sumar los puntos, porque pienso que va a ser mucho más difícil por cómo se están reforzando los demás equipos. Mañana con Iteño. Sí, mañana con Iteño en la cancha del Deportivo. Así es. Bueno, Humberto, que sea lo mejor en esta segunda rueda. Ahora termina la primera y después se viene ya la continuidad de la intermedia. Gracias por tu tiempo, Humberto. Dale, gracias a ustedes. Humberto García, el entrenador de Ameliano, está muy bien colocado en la tabla, en la categoría intermedia, en zona de ascenso en este momento. Ameliano, que le había costado acomodarse en la categoría. Y ahora entró en una línea de buenos resultados. De hecho, él recordaba, niño, la cuestión del COVID, porque fue el primer plantel de intermedia afectado, con algunos jugadores, así mismo, en ese arranque de la intermedia, y ahora se acomodó de nuevo el equipo de Ameliano que dirige Humberto García en la intermedia. Con Televisores Tokio, la presión paraguaya le entra en todo el país. Televisores Tokio, con el pacto de confianza, inició. Alberdín, llama, pedí, come al 237-7070 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresando a personal.com.py. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada en la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el acto de los mejores, la salud de cada día. La presentación oficial de Scolari en Gremio de Porto Alegre como nuevo entrenador del equipo que está como serio candidato en la Copa Sudamericana. El propio Francisco Chiquiar se le da retweet. Sigue todo lo que hace Scolari. Lo quiere muchísimo. Lo quiere mucho. Muchísimo. Como un padre lo tiene el Chiqui Arce. Y aquí el video que levanta Gremio. Y apunto mucho a lo de Gremio porque viendo cómo se está armando Libertad
Y viendo lo que fue Gremio, si bien no es su mejor momento, pero lo que hizo en la primera parte de la Sudamericana, me parece que aparecen como los grandes candidatos. Después no sé a quién le podemos sumar. Independiente como que juega un buen partido, después decae. Hablo del equipo argentino. Si hablamos por nombre, está, pero no futbolísticamente no termina de convencer. No, porque perdió con equipos más débiles en Argentina. Pero Libertad puede meterse, ¿eh? A mí me encantaría que Libertad... El Gremio de ahora no es el que jugó la primera parte de la Sudamericana. O sea, que le va a venir muy bien a Paraguay que Libertad se meta en Copa Sudamericana. A pelearla, digo, no a disputarla, porque de hecho la está disputando. Pero así a pelearla y a ganarla. Si se puede ganar, excelente sería. Para alzar un poquito también el prestigio del fútbol paraguayo. Nosotros necesitamos tener de vuelta... Porque después de Olimpia Nacional, que fueron 2 finales seguidas... No peleamos palmo a palmo. Lo más cercano fue la semifinal de Libertad, justamente en aquella Sudamericana. Con Independiente, ¿no? Que lo elimina Independiente. Totalmente. Fue lo más cercano en cuanto a una posibilidad de meterse en la decisión directa de un certamen continental. Y después costó bastante. Ayer estaba hablando con una persona del Sportivo Luqueño, me pidió no diga su nombre, y me dijo, es impresionante la forma en que está metido Horacio Cartes en el fútbol de vuelta. Cómo acompaña al equipo, cómo habla de fútbol, y cuando está metido es algo diferente. Cuando vos, como decía una vez Arturo, si haces a control remoto es una cosa, pero cuando estás metido es totalmente diferente, ¿verdad? Claro, totalmente. Y el equipo que está armando realmente es respetable, se pone, me parece, con los nombres que tiene y con los nombres que trae, definitivamente como candidato potencial. Uno mira los planteles de los demás equipos, encuentra un Gremio, cierto, pero automáticamente en la misma línea de fortalezas me parece que lo encuentra Libertad. Ahora, con los nombres que armar el equipo, y yo digo lo siguiente, en su momento cuando Libertad lo trae a Martino, y toma Horacio Cartes, terminó siendo Martino técnico de la selección. Sí. ¿No será la preparación de Garnero para técnico de la selección en algún momento? Ya lo demostró en Olimpia, Sudamérica y Guaraní. Digo que va a ser un descubrimiento precisamente de Libertad si Garnero llega a la selección. Conoce bien el mercado, tiene con qué para llegar. No digo ahora, yo no estoy hablando ahora para un futuro, que no se tergiverse, que yo lo quiero sacar de Berizzo, porque para mí Berizzo tiene que continuar y terminar el proceso, o terminar los 4 años. Es para un siguiente proceso. Pero para un siguiente, o sea, hacer una siguiente etapa. Pero de inicio, Claro. No que lo traigan como salvador, porque hoy yo creo que si vos le ofreces a alguien la selección, te va a mirar el reloj y te va a decir ahora. Sí. Después de 2 Copa América, después de tantos partidos, yo creo que lo mejor que se puede hacer de los portables, el 40 o 50% de los jugadores pasaron por sus manos. Claro. En diferentes planteles. Volviendo al tema Libertad y al tema cuerpo técnico, si bien aquí en el plano local tiene una acabada demostración de lo que es capaz Garnero, con los nombres que tiene ahora en su plantel, es casi como una presión extra para el entrenador, el de sacar resultados también afuera. Si yo digo... Porque no tiene la excusa de falta de recambio, falta de jerarquía, falta de jugadores con experiencia. Hoy mirás puesto por puesto y tiene desde el arco hasta arriba, armás la columna vertebral con Martín Silva. Se le eleva la exigencia, definitivamente. Ahora con Silva en el centro tiene gente de experiencia, Barbosa Báez. En el medio se mantiene Bocanegra. Hay que ver quién lo acompaña. Ahora lo sumó a Díaz, que me parece, estando bien, no puede ser suplente de ninguna manera con la categoría que tiene. Tacuara arriba, y te vas armando los demás puestos para formar esa columna vertebral. A los jóvenes que asoman, Franco, Enciso, que me parece pide titularidad. Tenés Sebastián Ferreira, que ya es un jugador hecho. Hugo Martínez, los Martínez en la mitad de la cancha. Ramón Martínez, Villalba. Tenés Tito Villalba. Ahora, yo digo algo. El hecho de que yo quiera, porque realmente quiero que un equipo vuelva a ganar algo internacional, y creo que lo más cercano a ganar algo internacional hoy es en la Copa Sudamericana, por lo que significa la Libertadores, ¿verdad? Queda mal que yo diga, quiero que Libertad sea campeón de la Copa Sudamericana. ¿Y por qué va a quedar? No, pregunto, porque hoy uno dice algo y parece que está... o que es fanático. Pero lo que mejor nos vendría como... que me encantaría que Libertad sea campeón de la Copa Sudamericana. Lo mejor que nos puede venir como fútbol paraguayo. Claro, quiero que sea campeón de la Copa Sudamericana. Claro que tiene material. Hoy yo te digo, quiero que Libertad sea campeón de la Copa. Porque además, Ricardo, me parece que no... apunta a eso. Sí, no, de hecho que sí, Pancho, pero
quiero por muchas cosas, quiero porque me parece que Garnero es un técnico muy capaz y lastimosamente a él le fue mal dirigiendo a Olimpia a nivel internacional. A nivel internacional, digo. Y cuando pierde la posibilidad de seguir en Copa Libertadores, era decir, de vuelta, tropezó de vuelta a Garnero. Pero la revancha que le da la vida en esta oportunidad es la Copa Sudamericana. Además hay una cosa, si vos te pones a mirar los participantes internacionales de Paraguay en este momento, el que mejor perfilado está por plantel, por preparación, es Libertad. Sí, totalmente. Porque vos mirás Cerro, Olimpia, ¿tienen para meter pelea, para dar pelea en octavos? Tienen. Ahora, pensar, pero los rivales que le vuelven. No, y por eso, y pensar en llegar a consagrarse, uno dice, está más lejos Cerro, Olimpia en Copa que lo que podría estar por plantel. Es más, hoy Cerro y Olimpia, por esas cosas de la vida, sus entrenadores tienen complicaciones de su armado, su equipo, por ejemplo, que justo se le dan lesiones. Sí. En el caso de Cerro se le fue jugadores, hasta esa complicación tiene de por sí ya sus rivales. Y mirando la semana, los dos están con complicaciones para el armado del equipo. Libertad sobre lo de Vareiro, pero Garnero mira la plantilla no, tiene demasiado. Tiene demasiado. Y acuérdate que dice el niño, ¿verdad? Que con toda la razón del mundo, Cerro pierde dos titulares de entrada. Se desarma. Ya nomás. Se desarma. Claro, ahora, Villalba terminó jugando muy buen nivel, Sí. Yo fui uno de los críticos de Villalba. Muy bien. Porque digo, nosotros nos acostumbramos a verlo en un fútbol show como la MLS. Pero cuando vino a Libertad no pasaba nada. Le costó muchísimo. Ahora Villalba es un jugador realmente que le obligó, si vale el término, a Garnero a ponerlo a Vareiro en algún momento a la izquierda. Sí. Para que jueguen los dos en el equipo de Libertad. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAV. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa a nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery que te hace bailar y podrás ganar premios geniales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mirando el cuadro de la Sudamericana, tiró un lindo tema Ricardo de